detectada en 74 países y dice que la cepa identificada en la India se distribuye rápidamente por el mundo y temen que se convierta en la dominante a nivel mundial. Según expertos, podría ser más infecciosa que las otras versiones. El artículo hace referencia, digamos, a distintos aspectos que están vinculados con detalles que se dan acerca de esta variante Delta detectada ya en 74 países. Eh, Ahora vamos a hablar nosotros con el doctor Rodolfo Torosa, que es médico pediatra neumonólogo, preside además el círculo médico de aquí de San Luis, a propósito de un documento que se conoció ayer y que tiene que ver con la ocupación de camas de terapia intensiva en el análisis que hace la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva a 2 días atrás o 3 días atrás. La ocupación de las camas de terapia intensiva, les decía, en el país a raíz de precisamente el COVID. Y de otros aspectos también que le hemos pedido que conversemos con el doctor Tolosa vinculados con la evolución de la pandemia. Doctor Tolosa, gracias por atenderme. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Hola Mario, a vos y a todo tu equipo, buen día. Bueno, han dado a conocer ayer, se ha dado a conocer este documento por parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que muestra que sigue siendo muy elevada la ocupación de camas y muy elevada la ocupación de camas de terapia intensiva con enfermos de COVID, ¿no? Sí, en el documento que enviamos a los diferentes medios periodísticos para participar de informaciones oficiales, lo que muestra es la ocupación de camas con patología COVID y no COVID, que es una suma, Sí. y en esa suma lo que está mostrando a nivel de los centros que participaron, no participaron todos los centros, pero fueron miles de centros de terapia intensiva del país que han participado en la casuística, muestran que solamente existe un 9,9% de camas disponibles del 11 de junio a la fecha. Uh-huh. ¿Esto es poco, doctor? Y eso sabemos que diferentes provincias ya decretan el alerta roja, como fue en la provincia de Córdoba, cuando supere el 80%. Es decir, que estamos hablando que existe más de un 90% de camas de los centros de terapia intensiva que han participado. Pero yo creo que deberíamos tener una mirada global y no única sobre la terapia intensiva, sino también sobre el documento que sacó el laboratorio de salud pública de la provincia, donde están estudiando las diferentes variantes de circulación dentro de la provincia, y de mano de eso con el artículo que recién hacías mención, que hoy en día tenemos circulación de variantes alfa, que viene a ser la británica, y de variante gamma, que viene a ser la de Manaus, que producen alta posibilidad de contagio, y ahora se está describiendo con esta nueva letra griega la variante Delta, que es la identificada en India, que es mucho más transmisible. Entonces estamos hablando que tenemos un escenario por delante, viendo en el resto de los países lo que está ocurriendo, un escenario que hay que repensar cómo organizarse y cómo trabajar en los futuros meses, teniendo en cuenta la posibilidad de la aparición de esta cepa y con el aumento consecuente de los casos. Ajá. Y entonces, ¿cómo debería ser, doctor? ¿Cómo deberíamos actuar? Pensemos, Mario, así mientras hablamos y nos escucha tu audiencia, es que la cepa de Wuhan se decía que era contagiosa un poco más que la de la gripe, y cada un enfermo enfermaba 2,5 personas. Esa cepa de Wuhan hoy cambió. Eso fue hace más de un año, casi un año y medio, y han aparecido múltiples variantes, que es lo que nos enteramos a través de las noticias. Y como para que se dé cuenta la gente, hoy la cepa de Manaus contagia, y la cepa británica, cada una persona enferma
contagia a 4 más. Y hoy en día la cepa esta nueva, la Delta, que es la que está mostrando el franco aumento de los casos a nivel en Estados Unidos y más que todo en Inglaterra, muestra que la contagiosidad suma a 6 u 8 personas cada uno enfermo. Y no genera una inmunidad, así como en su momento habló el servicio de infectología que integra la doctora Cristela junto con otro grupo de profesionales, donde hablaba que la cepa de Manaos puede dar hasta un 60% de reinfecciones, es decir, que de recontagio. Esto pasa exactamente lo mismo. Entonces se nos viene un panorama donde vamos a tener que equilibrar las acciones nuestras para protegernos, las acciones para mantener la escuela y las acciones para mantener la actividad económica sin tener que cerrar todo porque sabemos que eso no nos sirve. Uh-huh. Entonces es una estrategia en la que tiene que haber un diálogo entre los diferentes ámbitos, no solamente el político, sino representar los ámbitos educativos, los diferentes estamentos económicos y los diferentes actores a diferentes niveles de la medicina para ver cómo sobrellevar esta historia. No es sencillo lo que se nos viene como panorama. Hoy no estamos bien y lo que nos están avisando los vecinos es que están cerrando. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, Chile decretó una cuarentena total debido al aumento de los casos con la aparición de estas variantes nuevas. Disculpe, doctor, lo vuelvo sobre un concepto y después lo traigo de nuevo a este punto en que estaba. Usted nos acaba de explicar que con la cepa original china, de cuando se declara la pandemia, se establecía que por cada persona que se enfermaba, otras dos personas y media también lo hacían. Es decir, un caso nos podía significar 2 casos y medio más, 3 y medio. Exacto. Con la cepa de Manaos, esa posibilidad subió, porque por cada enfermo con Manaos podía haber 4 más. Exacto. Con esta que tenemos ahora, con la Delta, que está en el mundo, nosotros no la tenemos, creo. En cambio, el caso es 1 por 6. Por cada uno se enferman 6 más. Sí, se calcula entre 5,5 a 8, de acuerdo a los primeros estudios en los países que están viendo. Y además esto tiene el problema de que no genera inmunidad, por lo cual puede haber reinfección. Sí, con la de Manaos sucede algo parecido. Con la de Manaos también puede haber reinfecciones, porque salta ciertos pasos de inmunidad. No se ha identificado que las vacunas no protejan para Manaos, y se sabe que sí protegen las vacunas para Manaos. Pero con esta Delta, lo que se está infiriendo recién en los países donde está apareciendo como Inglaterra, es que para tener una buena protección, puntualmente en las vacunas que ellos usan, por ejemplo la de Pfizer, que esa no está acá, y la de AstraZeneca, que sí la estamos usando, con una dosis es insuficiente, deben tener las 2 dosis completas, como para tener una mejor cobertura. ¿Cómo evitamos que nos llegue la variante Delta? No vamos a poder evitarlo, Mario. Tenemos circulación de gente, tenemos abiertas las fronteras y tenemos una estrategia que hoy no es la estrategia de otros países. Hoy los otros países ya se han restringido al punto tal que ya no permiten una libre circulación y que no solamente te permiten ingresar al país, sino que te exigen realizar una cuarentena de 10 días, fuera del hisopado al ingreso. Eso hoy en día, si bien hay restricción de viajes de ciertos puntos, se ha disminuido los viajes a ciertos lugares como el continente africano y ciertos países. Sabemos que los viajes se triangulan y pueden entrar por otros países. Entonces, la circulación viral va a estar y el virus anda con las personas. Tarde o temprano nos va a llegar, porque si entra en Chile y alguien de Chile cruza para acá y viene con la cepa y permite que esto se disemine, tarde o temprano va a llegar. El punto es que continuar, pero sobre un sistema que ya está al límite. Esto es un gran desafío de repensar. De manera digamos, de manera que el alivio que parece que empezamos a sentir
en San Luis con la caída de casos positivos por día, la menor contagiosidad que está habiendo, los menores números de contagiados que está habiendo, menores números de contagiados, disculpe el error de expresión anterior, es una cuestión que en realidad podrá ser un alivio, pero no es para descuidarse para nada. Es que si no nos va a pasar lo mismo que en Semana Santa. Ustedes piense que estábamos en 5.000, 8.000 casos diarios, pensando que ya se había pasado o había pasado lo peor, y que la segunda ola, con la llegada de las vacunas, la vamos a poder manejar, y hoy con el diario del lunes sabemos que eso no ocurrió. Y Semana Santa no ocurrió hace mucho, ocurrió hace 2 meses. ¿Y entonces qué hacer en las vacaciones de invierno? Ese es el planteo, Mario. El planteo, Mario, es que se nos viene un fin de semana largo, fin de semana del Día del Padre, con un gran número de personas circulando, visitando y habiendo reuniones familiares, que eso es inevitable, porque somos así, somos seres sociales y lo necesitamos. El tema es cómo nos manejamos en esos eventos y posteriormente el por delante, el gran desafío es que en el próximo mes comienzan la parte invernal y el tema de estas vacaciones de invierno y ver cómo cada distrito y nosotros puntualmente en forma local y los distritos vecinos cómo nos manejamos para no resentir la actividad económica, pero no resentir también la respuesta en salud en virtud a los requerimientos que se nos vienen. Hay críticas, por ejemplo, a Kicillof, por mencionar un caso, porque dicen que tomó la determinación de la vuelta a la presencialidad escolar en lugares de la provincia de Buenos Aires cuando no están dadas las condiciones sanitarias para hacerlo, sino por una mera especulación política. Acá en San Luis se ha hecho la misma crítica de la dureza del año pasado a una flexibilidad y a un decir que no nada más se va a restringir, también fue atribuido a una cuestión de ubicuidad política del gobierno para no causar más malestar. Sí. Las recomendaciones técnicas, ¿cuáles son entonces? Que haya mayor restricción. A ver, técnicamente, si hay más restricción, restringimos la actividad económica y eso es insostenible. Hoy en día en muchas localidades, por mencionar una, Tandil, por ejemplo, todos los gastronómicos abrieron, aunque estaba prohibido abrir, porque ya no pueden sobrellevar la situación de vida del diario, de la diaria, de tener plata para poder comer. Y lo mismo puede pasar con diferentes actividades. Y es cierto, cuando uno hace una lectura hacia atrás y ve las restricciones severas que teníamos inclusive llegando a fase 1, cuando hubo una sola persona que comercializaba productos alimenticios y viajó de Tilizará a diferentes puntos de la provincia y volvimos a fase 1 toda la provincia por un solo caso. Hoy en día, teniendo una meseta de 500 casos, tenemos una actividad más abierta. Yo creo que esta pandemia nos genera un aprendizaje a todos niveles y no sé si hay alguien que tenga hoy en día la verdad o la certeza de cómo manejarnos. Uh-huh. Pero sí deberíamos tener una normativa por el cual abrir o cerrar ciertas actividades de acuerdo a la cantidad de casos, como hizo, por ejemplo, el modelo de Alemania. Alemania y tiene la cantidad de casos cada 100.000 habitantes y de acuerdo a eso restringir. Y, por ejemplo, decirte algo básico, a partir de 150 casos cada 100.000 habitantes, disminuyen ciertas actividades que son en ambientes cerrados. Ajá. Y posteriormente, cuando se superan los 300, los de ambientes abiertos, y oye, nosotros estamos, de acuerdo al informe de nuestra jefa de gabinete de la semana pasada, estamos en más de 1.000 casos cada 100.000. Sí. Es un tema a repensar, ¿eh? Es un tema a repensar porque me parece algo lindo a plantear y preocupante, sabiendo lo que está ocurriendo, poder
plantearse cómo anticipar y tratar de consensuar medidas. Porque si el día de mañana llega la versión Delta, y que mañana puede ser la semana que viene o dentro de 2 semanas, Mario, Sí. Y no hemos repensado a cómo manejarnos como sociedad acá en San Luis, la verdad que la vamos a pasar mal si estamos hablando, ya que la SATI habla que hay un 90% de camas ocupadas. Es decir, que no es solamente una cuestión de gobierno, es una cuestión de conciencia social. Ahora, doctor, hay otro aspecto que es, a mí me resulta muy preocupante porque veo que días pasados, por ejemplo, salieron al aire, a la luz, personas que estaban haciendo colectas para poder comprar medicamentos de un costo realmente tremendo, ¿no? De más de 200.000 pesos, hablaban unos medicamentos. Otros que nos señalan que les recetan medicamentos que a veces no están en los vademecum de la obra social y entonces hay que ir y pagarlos, que son también caros. En realidad no hay medicamento económico en este momento en la Argentina. La jefa de gabinete, ya que usted lo mencionó recién, dijo el otro día en la legislatura que el gobierno de la provincia está gastando 159 millones de pesos mensuales en la terapia intermedia y terapia intensiva en el sistema estatal. La cuestión es cómo atender esta creciente demanda de recursos para medicamentos y para la prevención, ¿no? Que genera, bueno, los gastos que genera el COVID. A ver, Mario, y yo te voy a decir otra cosa más. Hagamos del COVID, independientemente del aumento del 300% en los últimos 4 meses de los medicamentos para mantener a una persona dormida y para poder ventilarla, porque eso es un aprovechamiento del mercado, hay un aumento del mismo porcentaje en los tratamientos crónicos de las enfermedades habituales. Claro. Entonces, estamos hablando que no solamente aumentó y está cara cierto tipo de medicación para el tratamiento de COVID, sino para enfermedades crónicas, sí. Lo que sea, ¿ah? Hablemos de hipertensión, de diabetes, de asma, EPOC, lo que sea. Diabetes, una cajita de tres lápices, como le llamo yo, para insulina, está arriba de los 20.000 pesos, 24.000 pesos. Bueno, hubo un aumento descontrolado, entonces por ahí nos fijamos y tratamos de que esta inflación no nos lleve puesto para que la gente pueda adquirir ciertos alimentos. Tenemos ciertas estrategias para restringir la salida de alimentos al exterior para disminuir los precios, pero tampoco no hacemos un mea culpa y no ponemos una lupa sobre el aumento indiscriminado por parte de laboratorios nacionales y por parte de laboratorios extranjeros del costo de los medicamentos. Hoy en día no solo aumentó todo lo COVID, sino lo no COVID también. Y hay un aumento desmedido y hoy implica que gran parte ni hablar lo que ganan los jubilados, pero gran parte de lo que gana una persona se ve afectado para mantener el tratamiento, y muchas veces las personas, debido a que no les alcanza el dinero para el tratamiento de todos los días, hay días que se lo hacen y hay días que no se lo hacen, o que toman la medicación, o que no toman la medicación, o directamente que la suspenden. La verdad que es una realidad muy fuerte, muy dura, y cuando nos llegan enfermos con enfermedades crónicas, con tratamientos incompletos, muchas veces pensamos que lo han restringido por una cuestión de que no querían hacerlo más, pero va mucho más allá. El costo de los medicamentos de COVID es altísimo y el costo de los tratamientos básicos de las enfermedades crónicas habituales también ha subido un montón. Es muy difícil de sobrellevar. ¿Y cómo hacen ustedes, los médicos, ante estas situaciones? Voy a ser autorreferencial y eso la verdad que no es bueno, porque no quiere decir que pase en todos los lugares. Sí. A mí particularmente muchos APM, que son los agentes de propaganda médica, me dejan cajas de medicamentos
con muchísimas muestras y trato en lo posible de suministrar la mayor cantidad de medicamentos con muestras médicas para no suspender los tratamientos. En otros casos, a veces el paciente no tiene acceso al control médico, porque también lo que ha sucedido desde el 2020 a la fecha, hay mucha gente que ha perdido la cobertura. Y hoy en día, al no tener cobertura, ya sea de una obra social, de una prepaga o de una gerenciadora, o le restringieron, que es lo que vos, Mario, recién hablabas, sobre ciertos medicamentos que no se los cubrían, porque han restringido la práctica y directamente se han restringido a lo que se llama PMO, que es la práctica médica obligatoria, la gente no tiene acceso a ciertos controles. Y se produce un gran bache y una gran falta de asistencia en ese punto. Entonces, yo creo que son muchos problemas los que tenemos delante, por eso, así como cuando a veces insta al diálogo nuestro señor gobernador de los diferentes actores de la sociedad, me parece que hay que ponerlo en práctica y no solamente en palabras, para poder tener acciones que lleven a un mejor puerto y un mejor resultado. ¿Qué situación, ¿no? Porque uno podría desanimarse ante estas posibilidades que se presentan, digamos, y seguramente nos afectará a todos, el hecho de haber perdido certeza, por ejemplo, sobre determinadas cuestiones, entre ellas la de la asistencia a la salud, ¿no? Es difícil, Mario, cuando vas a la guardia y te dicen si no es COVID no vengas, claro. O ante todo hacete una PCR para ver si es COVID, y en el mientras tanto puede estar con un pico hipertensivo y con un ángor y una falta de aire que no que se corresponde a una neumonía, y sin embargo tenemos un sistema de salud muy demandado debido a la patología y un equipo de salud que está llevando adelante de manera sostenida, sin descanso, sin francos, sin vacaciones o sin licencia. La verdad que es difícil y eso uno lo ve en las personas que terminan siendo asistidas a veces telefónicamente por pares de la sociedad, sugiriéndole qué hacer debido a la falta de llegada a los centros de atención primaria porque están saturados del resto de la demanda. Claro. La telemedicina... Están internando pacientes en hospitales de día, o sea, es una realidad. Claro, ese es el otro tema. Conozco casos de gente con COVID que decía, si te tienen que internar, vos tenés que ir a tal hospital, por ejemplo al Hospital del Sur, y de ahí te van a derivar o a tal hospital y de ahí te van a llevar si es necesario a otro lado. Pero además hay una cuestión, a raíz de este informe que distribuyeron ayer ustedes de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Si uno mira los gráficos, ¿no es cierto?, de ocupación de camas, que el total ha estado entre el 87 y el 91% en el periodo que va del 9 de mayo al 13 de junio. Uno advierte ahí cuando el COVID necesitó más camas, los enfermos de COVID necesitaron más camas, bajaron inmediatamente la cantidad de camas para enfermos de otras, con otras patologías. Y entonces uno dice, ¿cómo? Mario, es medio engañoso porque bajan los porcentajes, no está en forma nominal. Lo que pueden haber hecho es agregar camas para COVID, por lo cual en porcentaje bajó el número de camas para la patología no COVID. Está bien, fue una apreciación errada la mía entonces. Sí, es por porcentaje, no, en forma nominal no es que hayan sacado camas, las pueden haber ocupado si estaban libres, pero si las ocupan las bloquean. Entonces lo que han hecho en muchos lugares es tratar de agregar. Lo que pasó, por ejemplo, en Córdoba agregaron 100 camas de terapia intensiva, pero también lo que hay que pensar es que no solamente son camas, tiene que haber recurso humano. Tiene que haber recurso humano, sí, ese es el gran drama, ¿no? Doctor Tolosa, muchas gracias por la información. Disculpe mi abuso del tiempo, pero lo que pasa es que
lo noto tan gráfico, tan claro, que trato de aprovecharlo lo máximo posible. Gracias, Mario. Es un gusto hablar con ustedes. Aprovecho para dar condolencias a la familia del doctor Maldonado, que es un auditor de DOCEP, que tenía una patología previa y falleció por COVID el día de ayer. Y la verdad que es un profesional más, como las tantas personas que han fallecido, con tantas familias que han quedado tocadas por esta patología que nos ha venido a cambiar la normalidad. Les mando un gran abrazo y síganse cuidando. Muchas gracias. El doctor Rodolfo Tolosa, que es médico pediatra neumonólogo, presidente del Círculo